Buenas noches, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, lo escuchamos. Perfecto. Vamos a empezar en 2 minutos, por favor. Vamos a esperar que se terminen de conectar algunos de sus compañeros. En 2 minutos comenzamos la clase. Bien, muy buenas noches. Vamos a dar inicio, por favor, a nuestra clase el día de hoy. Mm, por una cuestión de eh, que cada uno de ustedes pueda tomar el apunte correspondiente, esta clase no se va a grabar, ¿sí? No se va a grabar, por lo tanto, cada uno de ustedes deberá tomar el apunte necesario porque se supone que esta clase es presencial, solamente que estamos usando este medio para eh, sobrellevar la situación, bueno, inesperada del paro de transporte, que por cierto se ha suspendido, ya a partir de mañana va a estar normal el transporte, por lo que supongo que ya vamos a volver a la presencialidad. De todas maneras, como decía, el día de hoy esta clase no se va a grabar, por lo que cada uno de ustedes deberá tomar el apunte correspondiente. Muy bien, entonces voy a apagar mi cámara para no eh, obstaculizar demasiado el ancho de banda y procederé a compartirles mi pantalla. Me avisan, por favor, si dejan de, si pueden ver. Me avisan si pueden ver mi pantalla, por favor.
Hola, ¿me escuchan? Se ve, ingeniero. Gracias. Muy bien. En nuestra clase anterior hemos estado haciendo la introducción al método de las deformaciones y dentro de la introducción a este método habíamos hablado que existen dos tipos de estructuras. Una de ellas es la estructura intranslacional y otra es la estructura translacional. Hemos dicho que para este método necesitamos definir el grado de indeterminación que a su vez se establece a través de los desplazamientos internos y los desplazamientos externos. En este caso vamos a ver el procedimiento que debemos seguir para estructuras intranslacionales. Sí, vamos a ver entonces para estructuras intranslacionales. Muy bien, tenemos acá un pórtico. Este pórtico tiene entre sus elementos constituyentes un apoyos empotrados, ¿sí? Apoyos empotrados en la base, un apoyo fijo, y como pueden ver hay algunos nudos. En este caso, por ejemplo, este nudo es de continuidad y en este lugar tenemos una rótula. ¿Cómo se interpreta esa rótula en la vida real, si vale el término? Nosotros podríamos pensar que este elemento, es decir, el elemento vertical, voy a tratar de dibujarlo aquí en 3 dimensiones. Vamos a suponer que el elemento vertical es este. Que tiene una parte donde se incrusta el otro elemento que viene a ser una viga, ¿no? Entonces, aquí tenemos la viga que está incrustada en la columna y, por supuesto, acá lo voy a pintar de otro color. Acá hay un pasador que está atravesando hasta el otro lado y permite que la viga gire respecto de la columna. Entonces, esta situación que estoy dibujando acá representa lateralmente esta vista que corresponde al nudo 3, ¿sí? Ahí entra el concepto de rótula. Entonces, este elemento que acabo de dibujar acá es lo que nosotros llamamos rótula o pasador, ¿no? Es un pasador que atraviesa a ambos elementos y permite el giro entre cada uno de ellos. Muy bien. Con esa aclaración, voy a borrar todo esto. Con esa aclaración, entonces esta estructura vamos a suponer que está sometida a ciertas cargas. Por ejemplo, por acá puedo colocar una carga P sub 1. Por acá puedo colocar una carga P sub 2. Por aquí una carga P sub 3. Y por ejemplo a este lado una carga P sub 4. Ese sistema de cargas que le estamos aplicando a esta estructura, digamos entre comillas, real, lo podemos establecer en un sistema, vamos a decir así, matemático que representa a esta misma estructura. Entonces, ¿cómo lo podemos representar? Voy a dibujar aquí abajo, ¿no? El mismo modelo, vamos a dibujar acá, de la siguiente forma. Tengo esta barra, y acá tenemos una columna. Entonces, en la barra columna, tenemos los empotrados y en este lugar tenemos el apoyo fijo. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo es representar
la estructura real, digamos, que tenemos arriba en un sistema mucho más fácil de calcular. Entonces acá vamos a asignarle la rótula en este punto. Entonces, en este lugar colocamos esa rótula, como hemos mencionado, que corresponde a este elemento que se encuentra acá en la parte superior. Permítanme un segundo, me parece que alguien quiere ingresar a la sesión. Permítanme un momento. Ahora sí. Entonces, esta estructura va a tener una deformación. La voy a dibujar con otro color. Por ejemplo, podríamos asumir... antes de continuar, noten que la estructura está en todas sus direcciones. Si yo observo los nudos de esta estructura, cada uno de ellos son totalmente indesplazables, ¿sí? Estos nudos son indesplazables. Noten que el nudo que estoy marcando de color verde y la rótula están vinculados a nudos fijos y empotrados en las dos direcciones. Por lo tanto, este nudo se considera indesplazable, al igual que este, y por supuesto todos los demás nudos de la estructura son indesplazables. Entonces se dice que si todos los nudos de la estructura son indesplazables, la estructura se denomina intranslacional. Muy bien, eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. La estructura es intranslacional, sus nudos no se mueven. Entonces voy a dibujar ahora la línea deformada. Entonces con otro color estoy pintando más o menos cómo se deformaría la estructura. Evidentemente vamos a exagerar aquí para que se entienda a nivel conceptual. Entonces esto vendría más o menos así. Seguramente esta columna se va a deformar algo así. Recordemos por resistencia de materiales que en el empotramiento no existe giro, por lo tanto la primera parte, todo este sector, se mantiene casi paralelo a la posición original. Lo mismo que en este lugar, ¿verdad? Y a partir de la longitud efectiva empieza la deformación de ambas columnas. Muy bien. Y finalmente, al otro lado vamos a tener una deformación seguramente de esta manera. Entonces, teóricamente estamos asumiendo la forma que va a tener esa línea deformada, ¿no? O la línea elástica de cada uno de estos elementos. Entonces, como hemos visto en la clase anterior, vamos a tener que en el apoyo 1, recordemos que acá está la numeración, el apoyo 1, tendremos un desplazamiento en X del apoyo 1 igual a 0, desplazamiento del apoyo Y en dirección Y del apoyo 1 igual a 0 y el giro en el nudo 1 también igual a 0. Si este de acá es el apoyo 4, pues vamos a definir que el desplazamiento en X del apoyo 4 es igual a 0, desplazamiento en Y del apoyo 4 igual a 0 y el giro del apoyo 4 también es igual a 0. En el caso del apoyo fijo, el apoyo fijo es el nudo 5, entonces vamos a colocar sus propiedades. El desplazamiento en X del apoyo 5 es igual a 0. El desplazamiento en Y del apoyo 5 también es igual a 0, pero el giro ya no es igual a 0. Entonces, ¿cómo vamos a definir los giros? No nos olvidemos que en el método de las deformaciones, las incógnitas que nosotros debemos encontrar en estructuras intranslacionales son precisamente los giros. Entonces, esto ya lo hemos visto en la clase pasada. Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a trazar una línea tangente en cada uno de los nudos. Entonces, por ejemplo,
voy a trazar una tangente a la curva en este lugar. Y hemos dicho que el ángulo, a ver, lo voy a pintar con otro color, el ángulo se mide a partir de la posición original, en este caso, de hacia esa línea tangente. Ese es el ángulo. Ese es el ángulo. Fíjense, si es el nudo 2, si es el nudo... A ver qué pasó aquí. Ya. Si es el nudo 2, entonces acá vamos a tener... Entonces acá vamos a tener que este es el giro 2. No olvidemos que esta línea que acabamos de dibujar es una tangente correspondiente a ese nudo con respecto de su línea deformada. Muy bien. Luego vamos a tener otras tangentes para considerar en las otras direcciones. Por ejemplo, vamos a dibujar más o menos de esta forma y vamos a tener una tangente de este lado. Entonces, desde la posición original, medimos el ángulo hacia la línea tangente que corresponde a la deformada. En este caso sería el giro del nudo 2. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que si la barra original forma 90 grados, lo voy a dibujar acá. Si acá la barra original forma 90 grados, al girar el nudo, el giro también va a estar a 90 grados. ¿Sí? Eso es muy importante que lo consideremos porque es una de las teorías que debemos aplicar por la continuidad del nudo. Muy bien. De la misma forma vamos a tener en este otro lado un giro. Voy a dibujar la línea tangente del otro lado. Más o menos lo vamos a dibujar así. Voy a aprovechar de dibujar de una vez las otras tangentes. Más o menos algo así. Y en el otro sentido también otra tangente de esta manera. Fíjense algo muy interesante aquí. Aquí vamos a tener un giro. Veamos qué número de nudo es. Este es el nudo 3. Entonces, no nos olvidemos que al existir una rótula, los giros que llegan a la rótula van a ser totalmente diferentes. Entonces, en este caso, podemos llamar a este giro 3. Giro 3. Del otro lado tenemos este ángulo que va a ser el giro 3'. Y de este lado vamos a tener el giro 3 segunda, ¿sí? Llamémoslo giro 3 segunda, para denotar que de las 3 barras que llegan a la rótula, ninguno de los giros son iguales. Ninguno de los giros deberían ser iguales. Finalmente, vamos a tener un último giro en este nudo de la derecha. Voy a trazar la respectiva tangente. Y el giro en este lugar va a ser, si vemos qué número de nudo es el nudo 5. Entonces acá vamos a tener un giro 5. ¿Sí? Entonces, más o menos de esta manera estamos representando el planteamiento matemático del método de las deformaciones para una estructura intranslacional. No sé si tienen hasta el momento alguna pregunta.
Ingeniero, los nudos de continuidad no deberían considerarse empotrados. Creo que algo así mencionó en la anterior clase. Sí, sí, sí. Precisamente ahorita he dibujado la estructura totalmente ensamblada. Entonces lo que vamos a hacer ahora es plantear la estructura desensamblada, ¿sí? Vamos a plantear la estructura desensamblada. Entonces aquí vamos a poner como un subtítulo, estructura desensamblada. ¿Cómo sería la estructura desensamblada? Bueno, vamos a dibujarla en base a la estructura o al planteamiento anterior. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Acá tenemos un nudo de continuidad y acá tenemos un empotramiento. Entonces, voy a dibujar esa estructura en este lugar. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Aquí voy a tener esta estructura. Aquí está el empotramiento. Acá vamos a dibujar también un empotramiento, porque hay un nudo de continuidad, ¿sí? Y ahora dibujaremos la deformada. O sea, por más que estoy representando como un empotramiento, debo dibujar tal como estoy asumiendo su deformación elástica, ¿sí? Entonces sería esta situación. Hemos dicho que esta estructura, acá le vamos a colocar la carga, ¿sí? Esta barra está sometida a una carga P sub 1. Entonces esa carga P sub 1 la vamos a dibujar acá. Ahí está P sub 1. Y como sabemos, acá hay un giro. Hay un giro que lo hemos llamado giro 2. Aquí tenemos el giro 2. Luego vamos a tener la siguiente barra. La siguiente barra viene siendo esta de acá. En nuestro caso, si representamos con algún tipo de apoyo, sería un apoyo empotrado. Sería el apoyo empotrado. Y luego hemos dicho, cuando se trata de una rótula, tenemos que considerar un apoyo fijo, ¿sí? O sea, restringe las dos direcciones X y Y, pero permite el giro. Entonces, en este caso, la línea deformada, siguiendo la lógica del dibujo anterior, aunque acá se muestra como si esto fuera empotrado, en realidad sí permite giro, ¿verdad? Sí permite giro. Entonces, esto lo voy a dibujar más o menos de esta forma. Ahí. Entonces, evidentemente, acá vamos a tener un giro 2 y acá vamos a tener un giro 3 correspondiente a ese nudo. Muy bien. Luego voy a dibujar la otra columna. Para la otra columna, ¿cómo podemos hacer la representación? Esto lo voy a colocar como si fuera un apoyo fijo, ¿sí? Un apoyo fijo en este lugar. Aquí está la otra columna. Y abajo tiene un empotrado.
Muy bien. Bueno, me estoy olvidando de poner las cargas acá. Tenemos acá un P sub 2 y un P sub 3. Entonces vamos a colocarle aquí sus respectivas cargas. Acá tenemos más o menos por este lugar el P sub 2. Por acá tenemos el P sub 3. Y voy a dibujar su deformada tal cual como la habíamos planteado en este lugar. Muy bien. Entonces voy a dibujar de esta forma. Exagerando, ¿no? Nos va a quedar algo así. Entonces acá le hemos puesto que este ángulo es el giro tita 3. Le hemos puesto giro 3 segunda. ¿Sí? Giro 3 segunda. Lo estoy dibujando ya sin la tangente para no llenar demasiado el dibujo, ¿sí? Pero se supone que la división del ángulo es hasta la línea tangente en todos los casos. Finalmente voy a dibujar la última barra. La última barra va desde una rótula hasta un apoyo fijo. Entonces, esto lo voy a representar al otro lado de la siguiente forma. Es como si se tratara de un apoyo fijo. Aquí está la barra y llega hasta otro apoyo fijo. La línea deformada está de esta forma y tiene una carga aplicada P sub 4. Muy bien, entonces voy a hacer el dibujo siguiendo la misma lógica. Entonces nuestra línea deformada está de esta manera y encima tenemos la carga P sub 4. Lógicamente, a este lado tenemos un ángulo giro 3' y al otro lado tenemos un ángulo giro, a ver qué número le pusimos, giro 5, ¿sí? Giro del nudo 5. Giro del nudo 5. Entonces, miren, lo que estamos haciendo acá es, a partir del análisis inicial de la deformada que hacemos, en función de las condiciones de vínculo que estamos poniendo, ¿sí? Determinamos en qué lugares hay desplazamiento y en qué lugares no hay desplazamiento. Muy bien. Entonces, cada una de las barras con sus respectivas cargas van a ser analizadas por separado y luego los resultados de cada una de las barras debemos hacerlas coincidir en los nudos que mantengan en común. Por ejemplo, en este lugar hemos dicho que tenemos un nudo 2, ¿sí? El nudo 2 es este nudo de acá. Entonces, ese nudo yo lo voy a representar a partir de mi estructura desensamblada. Entonces, ese nudo lo estoy dibujando en este punto, ¿sí? Se supone que viene una barra hacia este lado y otra barra hacia el otro lado. Voy a dibujar lo más grande el nudo, ahí. Y ese es el nudo 2. Ese es el nudo 2. Entonces, el nudo 2 tiene dos barras cuyos resultados se deben cargar en el nudo para buscar luego, a continuación, el equilibrio del mismo. ¿Cómo se logra el equilibrio? ¿Alguien me lo puede comentar? ¿Cómo se logra el equilibrio en el nudo 2? Con las ecuaciones de equilibrio, ingeniero. Exactamente, con las ecuaciones del equilibrio estático, ¿sí? Eso lo hemos visto.
acá en este nudo, aquí vamos a tener que aplicar sumatoria de fuerzas verticales iguales a 0, sumatoria de fuerzas horizontales iguales a 0, sumatoria de momentos igual a 0. ¿Sí? Entonces, en el nudo 2, una vez analicemos las dos barras que llegan al nudo, aplicaremos las condiciones, las tres condiciones del equilibrio estático, y con eso vamos a encontrar los respectivos giros. Muy bien. Luego, otro nudo en común va a ser el nudo 3, ¿sí? Ese es el número que le pusimos a este lugar. Donde está la rótula es el nudo 3. Entonces, a ese nudo, bueno, lo vamos a dibujar tal como hicimos en el anterior caso. El nudo 3 está aquí. Y a ese nudo le llega una barra de este lado, una barra del otro lado y una barra hacia abajo, ¿sí? Ese es el nudo 3. Al igual que en el caso anterior, tenemos que hacer exactamente el mismo procedimiento. De las tres barras que llegan al nudo 3, vamos a cargar el nudo 3 y aplicaremos las mismas tres ecuaciones del equilibrio estático, ¿sí? Entonces, tanto para el nudo 2 como para el nudo 3, que son nudos que comparten barras en común, tendremos que aplicar el equilibrio estático. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? No. Perfecto. Muy bien. Entonces, una vez ya tenemos claro el concepto de cómo se plantea el método de las deformaciones, vamos a hacer el análisis individual de cada uno de estos elementos. Entonces acá vamos a poner como subtítulo, permítanme un segundo, ahí. Análisis individual de cada barra. O sea, hemos dicho que la estructura se desensambla para facilitarnos el cálculo y luego cada una de esas barras las vamos a analizar de forma individual. Permítame un segundo, voy a ver si alguien más no está intentando. Hay un compañero ahí que está queriendo ingresar a la sesión. Muy bien. Entonces, ¿cómo debemos proceder? Voy a dibujar de forma genérica una de las barras. Por ejemplo, de esta forma. Voy a ponerle aquí un apoyo empotrado. Aquí un apoyo empotrado. Vamos a suponer que este es un nudo genérico I y este es un nudo genérico J. Esta barra va a estar sometida a una carga cualquiera. Carga cualquiera. ¿Sí? Esa carga cualquiera puede ser una carga puntual, puede ser una carga distribuida, puede ser una carga triangular, puede ser cualquier tipo de carga, ¿sí? Por eso le ponemos carga cualquiera.
Esa barra doblemente empotrada además va a tener unos giros impuestos. ¿Por qué decimos giros impuestos? Porque fíjense, cuando hicimos el desensamblado de la estructura, observen aquí, por ejemplo, aunque hemos asumido un empotramiento en este lugar, como es un nudo de continuidad y no un apoyo empotrado propiamente, admite giro, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es aplicarle un giro impuesto a cada uno de estos elementos. Entonces, vamos a proceder de esta manera. A esta barrita en el lado izquierdo, en el lado izquierdo le vamos a poner un giro de esta forma. En el lado derecho, de igual manera, un giro de esta forma. Y siguiendo la nomenclatura, vamos a tener en este lugar un giro en el nudo I. Y en este lado vamos a tener un giro en el nudo J. Entonces, noten que la barra que está doblemente empotrada está sometida a una carga cualquiera. Reitero, esa carga cualquiera puede ser una carga puntual, una carga uniforme, distribuida, triangular, trapezoidal, puede ser un momento aplicado o cualquier otro tipo de carga. Entonces, como esto tiene doble empotramiento, vamos a tener, y aquí está la parte fundamental, vamos a decir, del método, vamos a tener un momento en este lugar que lo vamos a llamar momento de I hacia J, ¿sí? Siguiendo la nomenclatura, un momento de I, del nudo I hacia el nudo J, y en el otro lado vamos a tener un momento desde el nudo J hacia el nudo I. Entonces, fíjense que lo que acabo de dibujar es una situación lo más genérica posible. ¿Sí? Lo más genérico posible. Entonces, como esta estructura por sí misma es un tanto compleja de resolver, lo que vamos a hacer es discretizar todavía más el problema en problemas más simples. Por ejemplo, esta estructura la vamos a separar en dos partes. Voy a volver a dibujar el empotramiento. Vuelvo a dibujar el empotramiento. Aquí está la barra. ¿Sí? Ahí estoy dibujando el empotramiento. Y a esto le voy a sumar la misma barra con sus empotramientos de la siguiente forma. Fíjense, la viga original tiene dos tipos de carga aplicados, ¿sí? Tiene una carga cualquiera y tiene los giros. Entonces, esto lo voy a separar, y en la primera parte solamente voy a poner la carga cualquiera. Carga cualquiera. No le voy a poner más nada a la primera parte de la solución. En este caso, esta carga cualquiera, a esta parte le vamos a poner que esto es una estructura 1. Estructura 1.
a ese resultado nosotros vamos a tener que sumarle, ¿sí? Vamos a tener que sumarle los resultados de la segunda estructura. En el caso de la segunda estructura vamos a tener lo siguiente. Hemos dicho que acá estamos separando la carga cualquiera de los giros. Entonces acá vamos a tener un giro aplicado en este lugar y otro en este lugar. Entonces aquí tenemos el giro, que lo hemos llamado giro I, y al otro lado el giro J. Permítanme, parece que alguien más quiere conectarse a esta clase. No debería dejarlo entrar, pero lo voy a dejar entrar. Ahí. Listo. Entonces, a esta segunda estructura la vamos a llamar estructura 2. Bien, entonces ya tenemos la estructura 1 más la estructura 2. Si nosotros calculamos de forma independiente la estructura 1 y la estructura 2, sumando los resultados, vamos a poder encontrar el análisis complejo de la barra que estamos analizando, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que lo sepamos porque una barra simple nosotros la podemos calcular, por ejemplo, usando el método de las fuerzas, ¿sí? Con el tema anterior que hemos visto en esta materia, que es el método de la fuerza, nosotros bien pudiéramos calcular esta estructura. Por ejemplo, si yo les pongo un empotramiento, y le pongo acá una carga distribuida, ¿verdad? O una carga cualquiera, como dice acá, nosotros podríamos calcular este momento y este momento, ¿verdad? Por el método de la fuerza, nosotros pudiéramos calcular este momento y este momento. Entonces ya nos representa un problema calcular la estructura 1 y la estructura 2 por separado y luego sumar sus efectos. Entonces, básicamente, el método de las deformaciones consiste en eso, hacer este análisis de esta pequeña estructura y a través de ese análisis encontrar el momento que va a venir acá y el momento que va a venir acá, ¿sí? Luego, hacer el análisis de esta otra estructura con giros impuestos, calcular el momento que viene acá con el momento que viene acá y luego sumar los efectos para obtener lo que habíamos dicho acá, el momento MIJ y el momento MJI. No sé si tienen alguna pregunta hasta este punto. Bien, al parecer no hay preguntas. Entonces, algo muy importante es que vamos a ver la convención de signos que vamos a asumir para este método. Lo voy a anotar aquí abajo, signos. Para M sub IJ y MJI, el sentido antihorario se va a considerar positivo. ¿Ah? Esto es muy importante porque vamos a utilizar algunas fórmulas que ya están definidas mediante tablas para ver o para encontrar estos valores. ¿Cómo hacemos ese cálculo?
Bueno, afortunadamente ya hay personas que se han dado el trabajo de elaborar tablas tanto para resolver las estructuras tipo 1 como las estructuras tipo 2. Como les digo, esto se hace a través del método de la fuerza o se pueden usar algún otro método. Entonces, estas tablas yo se las he pasado a través de nuestra carpeta compartida. Permítanme acá, voy a mostrarles. ¿Sí? Acá está la carpeta compartida de la materia. Y dentro de la carpeta compartida tenemos esta carpeta de tablas. Dentro de tablas, ustedes han ido utilizando la tabla 1, la tabla 2, la tabla 3. Y fíjense, acá tenemos esta tabla 3. Bueno, la tabla 3 me parece que no la hemos utilizado mucho. En esta tabla 3, nosotros tenemos, voy a abrirla un momento. La tabla 3 dice momentos según la carga y tipo de apoyos. Entonces, como les decía, ya han habido personas que han definido este tipo de tablas, ¿sí? Han definido este tipo de tablas para facilitarnos los cálculos, ¿no? Donde, por ejemplo, acá dice, estos son los momentos flectores según la carga y los tipos de apoyo. Entonces, por ejemplo, voy a acercar un poco la imagen. Fíjense. En este caso, si tenemos una condición de apoyo empotrado, como pueden ver en este lugar, y la carga es distribuida, no sé si logran apreciarlo, acá tengo una carga distribuida, uniforme, el momento flector me dice QL cuadrado sobre 12. Ese momento, noten que es para el apoyo de la izquierda, y para el apoyo de la derecha es menos QL cuadrado sobre 12. A ver, ¿cómo se interpreta esta tabla? Permítanme, voy a sacar un recorte. Voy a sacar un recorte de esto. Y me lo voy a llevar a mi presentación. Entonces, vamos a ver si lo logro pegar aquí. Ya, lo vamos a hacer pequeñito para mostrar simplemente cómo se utiliza esta tabla. Muy bien. Entonces, fíjense, en la tabla me dice aproximadamente esto, ¿no? Para una cierta condición de vínculo o condición de apoyo, en este caso, permítanme un momento. Ahora sí. En este caso, les decía, tenemos la condición empotrado, ¿sí? Condición de vínculo empotrado, y en este caso tengo la carga distribuida uniforme. ¿Cómo se interpreta la tabla? Noten que hay dos columnas para la condición empotrado. ¿Qué quiere decir? Que el momento que yo voy a calcular a la izquierda, ese momento tiene un valor de QL cuadrado sobre 12, ¿sí? Y el momento que voy a aplicar o encontrar a la derecha me dice que es menos QL cuadrado sobre 12. Si se dan cuenta, es exactamente el mismo valor, solamente que en un caso es negativo. Quiere decir que seguramente este de acá, seguramente este momento es para el otro lado, ¿sí? Porque me dice signo negativo.
Pero, como habíamos mencionado, inicialmente se asume antihorario positivo. Entonces, de esa manera se interpretan los valores que me dice la tabla. Ahora, por ejemplo, voy a borrar todo esto. Para la misma condición empotrado, si por ejemplo tengo una carga puntual en la mitad de la viga, pues voy a tener un momento a la izquierda que tiene valor PL sobre 8. P por L sobre 8. Y al otro lado voy a tener un momento cuyo valor es menos P por L sobre 8. O sea, para el otro lado. Por eso está cambiado el signo. De esa manera yo puedo interpretar para cualquier condición de apoyo, empotrado, articulado, los respectivos valores. Entonces voy a volver a mostrarles la tabla. Entonces, fíjense, les decía, ¿no? Acá tenemos condiciones para empotrado, para empotrado articulado y para articulado empotrado en este lugar. Y como pueden ver, hay gran cantidad de tipos de carga. Cargas triangulares para un lado, cargas triangulares para el otro lado, momentos aplicados, ¿sí? Diferentes tipos de carga. Entonces, de esa manera tuviéramos que interpretar el uso de esta tabla, la tabla número 3, con la cual calculamos los momentos según la carga y el tipo de apoyo. Este tipo de tablas se encuentran en los libros que se les ha recomendado de la bibliografía, ¿sí? De todas maneras, yo se los he pasado también a la carpeta compartida. Sería bueno que esta tabla número 3 la impriman para tener siempre a mano y especialmente, bueno, para sus exámenes la tengan impresa la tabla número 3. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, al parecer no hay preguntas. Voy a volver entonces a mi presentación. Entonces, fíjense que volviendo al análisis individual de cada una de las barras, la estructura 1, que está sometida a una carga cualquiera, con una cierta condición de vínculos, la vamos a determinar con, hemos dicho, la tabla 1, ¿sí? La primera estructura sometida a una carga cualquiera la vamos a calcular con la tabla 3, ¿sí? La tabla que les acabo de mostrar. Ahora, ¿y qué pasa con la estructura 2? La estructura 2, no nos olvidemos que está sometida a giros impuestos en cada uno de sus apoyos. Ahora, ¿cómo calculamos esa estructura 2? Para eso, voy a mostrarles en la carpeta compartida nuevamente. Tenemos acá la tabla 4, ¿sí? La tabla 4. Voy a abrir la tabla 4 y noten que la tabla 4 dice momento extremo de barra, momentos extremos de barra para estructuras intranslacionales. Esto es importante porque en este momento estamos viendo precisamente la metodología para calcular estructuras que no se desplazan, estructuras intranslacionales. Entonces, fíjense, acá tenemos las ecuaciones ya deducidas, como les mencionaba, ¿no? Ya han habido personas que han escrito libros en la cual ya han determinado estos momentos de extremos de barra. Entonces, por ejemplo, si tenemos empotrado,
Las fórmulas que tenemos que utilizar son estas de acá, ¿no? Ahorita les voy a mostrar cómo tuviéramos que interpretar esta tabla. Voy a sacar un recorte para llevármelo a la presentación. Ya. Entonces, ¿cómo tenemos que proceder? Voy a volver acá. Y ya, vamos a habilitarnos una nueva hoja. Ya. Entonces, me he traído un fragmento de la tabla número 4 y vamos a interpretar esta tabla. Tenemos acá, dice, momento de extremos de barra para estructuras intranslacionales. Para estructuras intranslacionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice el giro en I y el giro en J. Tenemos acá los dos giros y la barra es empotrada en ambos extremos. Noten que ambos momentos, el MIJ y el MJI, ambos son aplicados en sentido antihorario. ¿Sí? Aquí y aquí están aplicados los momentos en sentido antihorario. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta tabla? El momento M sub IJ es igual, lo voy a pintar con otro color, al MIJ, y fíjense que acá le pusimos un exponente C. El momento IJ debido a carga, o sea, debido a esta carga cualquiera que tenga aplicada la viga, más, y le vamos a sumar la siguiente expresión. Fíjense, 4 veces E por I sobre L multiplicado por el giro en I, es decir, por este giro, más, lo voy a pintar con otro color, 2 veces E por I sobre L multiplicado por el giro en J, es decir, este otro giro de acá. Con esta expresión calcularemos el momento M sub IJ, que, reitero, es este momento que está por acá. De la misma forma vamos a proceder, reitero, vamos a proceder para el momento JI. El momento JI es este de acá y se calculará como el momento JI debido a la carga cualquiera, más toda esta expresión, que viene siendo 2 veces E por I por el giro en I, es decir, este giro, más 4 veces E por I sobre L por el giro en J, es decir, este giro de acá. Como pueden darse cuenta, estas fórmulas ya las han deducido con otros métodos, ¿sí? Por el método de la fuerza, ya a través de estos desplazamientos inducidos o giros inducidos, han definido esta ecuación y esta ecuación para la condición empotrado-empotrado. Entonces, simplemente nosotros tenemos que aplicar esta formulación para encontrar los momentos de extremo de barra. ¿Sí? Ese es un caso, vamos a decir así, típico de barras de estructuras que tienen doble empotramiento. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si la condición de vínculo es empotrado fijo?
Si la condición de vínculo es empotrado fijo, solamente vamos a tener momento en IJ, ¿sí? Desde el nudo I hacia el nudo J, porque en el otro lado no tenemos momento, es un apoyo fijo. Entonces noten que este momento IJ se calcula con esta expresión. Y el momento JI, como acá no hay momento, entonces acá me dice que el momento JI es igual a 0. Y de esa manera, fíjense, ya existe la tabla que me representa todas las posibilidades, ¿no?, de las condiciones de vínculo para calcular los giros. Por ejemplo, volvemos a la tabla número 4. Entonces tenemos la condición empotrado-empotrado, la condición empotrado-articulado, articulado-empotrado y articulado-articulado. Fíjense, en el último caso, la barra está articulada, entonces los momentos en ambos extremos son iguales a 0, ¿sí? Acá estamos mostrando que ambos momentos para la condición articulado-articulado son iguales a 0. No sé si tienen alguna pregunta. Ya, eso es muy importante entonces que lo entendamos y ojo con esto, ¿no? Esta tabla solamente incorpora los giros, ¿sí? Los giros en un extremo y en el otro. Por eso estamos diciendo que se trata de estructuras intranslacionales. Cuidado con confundir esta tabla. Perdón. Cuidado con confundir la tabla 4 con la tabla, a ver, permítanme, la tabla 6. También en la carpeta compartida hay esta tabla 6. No debemos confundir la tabla 4 con la tabla 6. Noten que esta tabla es para estructuras translacionales. Esta parte es lo último que vamos a ver de esta materia, ¿sí? Si nos alcanza el tiempo, vamos a ver estructuras translacionales. Entonces, la tabla 6 ya no solamente incorpora los giros, sino también los desplazamientos inducidos, ¿sí? Entonces, esto va a ser sujeto de otro tipo de análisis más adelante, ¿ya? Entonces, con esa recomendación, simplemente nos quedaremos por ahora con el caso de la tabla 4 para estructuras intranslacionales. Entonces, voy a volver a mi presentación. Vuelvo a mi presentación y ¿dónde estamos? Acá. Si recordamos entonces, la estructura 1 la calculábamos con la tabla 3 y como se trata de estructuras intranslacionales, la estructura 2, ¿con qué tabla la vamos a calcular? La estructura 2 la vamos a calcular con la tabla número 4, ¿sí? Entonces, reitero, para el caso de estructuras intranslacionales vamos a necesitar la tabla 3 y la tabla 4. ¿Preguntas? Aruquipa quiere entrar a la clase. A ver, vamos a ver si... ¿Qué ha pasado? Ya. Bueno, espero que todos estemos entendiendo bien. Esto es fundamental, entender la parte conceptual. Vamos a
a pasar entonces a lo siguiente. Ya. Entonces habíamos visto la interpretación de la tabla número 4 para estructuras intranslacionales. Una vez hemos hecho el análisis de barras, o sea, el análisis individual de cada barra, ahora nos toca hacer el análisis individual de cada nudo. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a anotar acá como subtítulo: análisis individual de cada nudo. Muy bien. Entonces, como ustedes recordarán, habíamos encontrado No sé, veo con 3 dedos.